a las distintas formas que tenemos de manejar los precios del sistema. Vamos a ver también qué parámetros afectan y demás, así que vamos a pasar por varios lugares. Vamos a comenzar vamos a entrar al sistema y vamos a comenzar por parámetros de ventas. Vamos a ir acá a archivos, carga inicial, parámetros de venta y vamos a, ¿cómo es? ¿Qué dije? ¿Precios de compra? Pues están corrigiendo, perdón, si dije precios de compra, precios de ventas, perdón. Bueno, la cuestión es, vamos a ver qué datos tenemos para modificar. En la solapa de artículos, acá tenemos, en principio, la posibilidad de indicar si guardamos o no historial de precios. Que esto es un parámetro que se agregó hace poco. Nosotros en la versión T17 habíamos puesto la opción de que siempre se guardaban historiales de precios, pues agregamos la posibilidad de depurarlo, ahora agregamos la posibilidad de habilitar o inhabilitar el almacenamiento del historial de precios. Básicamente lo que me va a permitir el sistema, si yo manejo historial de precios, es a medida que voy haciendo cambios de precios, los precios se van a ir modificando y guardando para que yo pueda consultar cuánto valía algo en una fecha determinada, y eventualmente también puedo hacer una transacción indicando que los precios sean a la fecha que estaba indicando. Tengan en cuenta que obviamente todo esto genera volumen en la base de datos, entonces pasado cierto tiempo puedo depurarlo. Esa es la siguiente opción. Si guardo el historial de precios, puedo establecer la depuración de esos precios luego de pasado tantos meses. O sea, que acá puedo establecer el periodo de meses y decir mantenerlos, por ejemplo, por un año. Esto es muy útil porque muchas veces pasaba que para mantener la lista de precios del mes anterior, yo tenía una lista de precios, después al mes siguiente usaba otra lista de precios, y si tenía que venderle a alguien que había acordado un precio y eventualmente no le había vendido a fecha, pero quiero respetarle el precio del momento anterior, tenía que cambiar de lista de precios y mantener múltiples listas de precios. De esta forma tengo la posibilidad de manejar una sola lista de precios e ir hacia la fecha. Bien, como les decía, también tengo la posibilidad de depurarlo, y acá hay un parámetro también que agregamos hace poco, que es la posibilidad de excluir talonarios de la actualización de precios. Vamos a ver que cuando nosotros hacemos un proceso de actualización global de precios o programado, vamos a poder establecer vamos a poder indicar que los pedidos generados que tengan más de un tiempo de vigencia se actualicen de manera automática o no. Eventualmente yo puedo querer que los pedidos, por ejemplo, si yo le mantengo los precios a los pedidos por 10 días, 15 días, o el tiempo que fuere, puedo decir que no me actualice los pedidos que tengan más de 10 días. Eso me va a actualizar todos los pedidos, pero eventualmente yo puedo querer excluir algunos de esos pedidos. Entonces acá puedo indicar cuáles son los talonarios de pedidos que van a quedar excluidos del proceso de actualización masiva. Bien, eso es lo que tengo en parámetros respecto a artículos. Vamos a salir de acá. Siguiendo con la parte de carga inicial, vamos a ir a perfiles, y en la parte de perfiles respecto a precios, vamos a ir al perfil de facturación. Tenemos algunas cosas, voy a detenerme nada más en lo referido a precios. Vamos a agarrar el perfil número 3, el de venta de factura más remito. Vamos a ir a modificar. En la primera solapa no tenemos nada. F10, pasamos a la segunda. En el caso de los ítems de factura, cuando nosotros referenciamos a un comprobante, tenemos la posibilidad de respetar los precios del comprobante de referencia. Voy a hacer zoom que no se lee nada. Acá, si yo digo respeta los precios del comprobante de referencia, las opciones que tengo son: respeto el precio, o sea, hice un pedido, cuando lo voy a facturar, respeto el precio que tenía el pedido. La segunda es: no respeto ni el precio ni la lista del pedido. O sea, yo cargué el pedido con la lista de precios 1 y la factura tengo la lista de precios 2. Lo que voy a hacer es voy a facturar con los precios del artículo de la lista 2. O sea, no respeto ni los precios ni la lista del comprobante de referencia. La opción esta es nueva: no respeto precios, pero propone la lista de referencia. O sea, no respeto los precios, pero me propone los precios que tenga la lista del pedido. Es decir, si yo cambié los precios, no actualicé los precios de los pedidos, al referenciar el pedido me va a traer los precios de la lista, proponiendo los precios que tiene la lista del pedido en el momento después de haber sido modificada. Después propone precios de referencia y edita, o sea, me deja modificarlos, y autoriza precios. Si los precios cambiaron, me va a pedir la clave de autorización.
Esto en cuanto a los comprobantes de referencia, vamos a dejarlo como estaba, F10. Y acá tenemos en los ítems del encabezado donde vamos a poder elegir la lista de precios. Esto lo vimos cuando hablamos de condiciones de ventas, que podíamos asociar la lista de precios al cliente, a la condición de venta, o elegir otra. Esta parte ya la pasamos, así que ha sido largo y vamos a la parte de precios del artículo en el cuerpo. Acá los valores que tenemos son si el precio del artículo es editable, o sea, si lo puedo modificar. Si lo muestra, lo voy a ver y no lo voy a poder modificar. Si lo permito aumentar, si lo permito disminuir, si fijo un límite para arriba y para abajo, o sea, acá si decimos fija límite, tenemos que establecer cuál es el límite superior y el límite inferior. Y se autoriza, o sea, para modificar el precio, si me pide clave de autorización, y se autoriza cuando me excedo del límite. O sea, establezco el límite tanto por ciento para arriba o para abajo, y si me excedo de ese límite, ahí es donde me va a pedir la clave de autorización. Y por último tenemos acá el utiliza precios a fecha. Esto es lo que estamos hablando recién del historial de precios. Acá tengo la posibilidad de permite o no permite o usa clave de autorización para eventualmente utilizar el precio que tenía el artículo que estoy vendiendo en una fecha determinada. Bien. Esto entonces es lo que tenemos referido a precios en los perfiles de facturación. Habiendo pasado por esto, vamos a ir a la parte de archivos, actualizaciones, precios de venta, y acá vamos a ver qué cuestiones tenemos. Lo primero es definir la lista de precios. Esto ya lo hicimos en un directo pasado, pero vamos a repasar algunos conceptos. Acá cuando entramos, vamos a ver esta lista que es la que utilizamos para facturar, la lista número 10. Cuando definimos una lista, le ponemos un código, una descripción. A partir de que la lista de precios o los artículos en la lista de precios tienen movimientos, esa lista yo ya no la puedo borrar. Entonces, en el caso de que no la quiera utilizar más, puedo inhabilitarla para que no me aparezca más como una lista de precios seleccionable. Después, ¿en qué moneda van a estar expresados los precios de esta lista? Si va a ser en la moneda corriente, que en nuestro caso es pesos, o en la moneda extranjera contable, que en nuestro caso es dólares. Si hubiésemos configurado otra moneda extranjera contable, que no sean dólares, pueden ser reales, euros o lo que fuese, en ese precio sería expresada. Consideración importante en este punto. Si yo facturo en pesos y tengo la lista en dólares, la conversión se va a hacer en el momento a la cotización que tenga establecida en el comprobante. O sea, y el comprobante lo va a heredar de procesos generales, y eventualmente, si tengo permisos, podré modificar la cotización. Pero básicamente la idea es, si yo mis artículos los vendo, los facturo en pesos, pero dependen de la fluctuación del dólar, en este caso la moneda extranjera contable, puedo tener definida la lista de precios en moneda extranjera, facturar en pesos, y en el momento de hacer la factura se va a convertir automáticamente, si algo valía 100 dólares, se va a convertir automáticamente a la cotización que corresponda. Bien, definimos entonces la moneda, la cantidad de decimales que va a tener esta lista de precios, que esta configuración de decimales es independiente a la configuración de decimales que tenga definida para artículos y demás. Cada lista de precios puede tener su propia configuración de decimales. Luego, si los precios expresados en esta lista incluyen o no impuestos. O sea, acá puedo decir si el precio que veo en la lista ya incluye IVA y ya incluye impuestos internos. En el caso que haga una factura, por supuesto se va a detraer el IVA, y en el caso que no incluye impuestos, se va a sumar el IVA o los impuestos internos, ¿no? Después puedo tomar una fecha de referencia, y acá dice fecha de referencia de cuándo esta lista de precios aplicó, o sea, cuándo la modifiqué o lo que fuere, pero no me va a bloquear o a inhibir el uso si me voy de los límites de la fecha de referencia de la lista de precios. Es decir, yo pongo que esta es la lista de septiembre o la lista de agosto y la quiero facturar ahora en septiembre, como si fuese Miguel Conejito Alejandro, puedo perfectamente hacerlo. Bien, después, en la solapa criterios de actualización vamos a poder hacer lo que antes hacíamos como las listas relacionadas. Esto lo voy a explicar en la segunda parte, pero básicamente yo puedo establecer criterios para que esta lista se vaya actualizando periódicamente. Esto lo dejamos acá en stand-by, y después, cuando veamos criterios de actualización, lo vamos a aplicar acá.
En la sección sucursales, si yo trabajo con un modelo de cadenas y tengo definidos maestros por sucursal, y en esos maestros por sucursal tengo definidos que voy a manejar precios, lista de precios por sucursal, puedo acá decir que esta lista de precios está asignada a una o a varias sucursales. Entonces, eventualmente, yo puedo definir, por ejemplo, los precios para NOA, los precios para Zona Sur, los precios para Buenos Aires, los precios para Shopping, y hacer, cuando trabajo en un modelo de cadenas, tener listas de precios diferentes para cada una de esas localidades y hacer que se envíen a las sucursales que correspondan cada lista de precios para que no tengan listas de precios que no son las que van a utilizar. Más allá que después las puedo restringir por perfil, directamente no quiero que las tengan. Eso entonces lo que puedo hacer en la definición de lista de precios. Vamos a ver ahora la actualización de precios o los distintos métodos de modificación de precios. El primero que vamos a ver es la actualización individual, proceso delta. O sea, acá nosotros podemos ir dándole a cada artículo, un precio por cada una de las listas de precios. Como todo proceso delta, tengo la posibilidad de hacer una modificación masiva a través de Excel, utilizando la apertura a través de Excel o a través de API. Si yo tengo algún desarrollo realizado, puedo hacer directamente a través de API la modificación de los artículos. ¿Sí? Puedo hacer una alta, una baja, una modificación, una borrada de los artículos de la lista de precios. En el caso de querer dar de alta, cuando le hago clic en nuevo, elijo el código de artículo de la lista, el precio. En el caso que la lista esté configurada, si incluye impuestos o no, acá voy a ir viendo los correspondientes. Y después tengo la solapa precio por cliente, donde puedo establecer un precio en particular para uno o varios clientes. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, al artículo que usamos siempre, al ComTheater, que vale 100.000, pero para el cliente Gabriel, ese artículo vale 99.000 o 110. Vamos a ver, para cejas le cobramos más caro y así. Para cada uno le vamos poniendo un precio diferencial. Eso es lo que llamamos precio por cliente y puedo establecer para cada cliente un precio diferente en la misma lista de precios. O sea, en la lista 1, si siempre trabajamos, bueno, en nuestro caso, la lista que usamos es la 10, la lista de precios 10 tiene el configurado que el precio es tal, pero para tales clientes tiene un precio especial. Y en el caso, hago una aclaración importante, en el caso de yo trabajo con Tango Clientes, este año no lo vimos, lo hemos visto en años anteriores, si yo trabajo con Tango Clientes, cuando expongo la lista de precios, tengo la posibilidad de subir la lista de precios para que un cliente mío que entre a Tango Clientes se pueda descargar la lista de precios, eventualmente importarla en el módulo de proveedores. Si yo tengo precios por cliente, el cliente va a ver en la lista de precios sus precios, no va a ver la lista de precios general, sino que va a ver sus precios. Bien. Eso entonces en el proceso de actualización individual de precios. En el individual de precios por artículo es muy parecido, nada más que acá la vista nos cambia, permitiéndonos elegir un artículo y después asignándole el precio a todas las listas de precios que correspondan. O sea, si tengo que poner este artículo en 5 listas de precios, en vez de hacer 5 entradas en la vista anterior, acá hago una para el artículo y lo cargo en las 5 listas de precios. Es simplemente una forma simplificada de ver, esto. Y si no me equivoco, hasta acá era la primera parte, así que vamos, si no, Caro me va a decir, pero si no me equivoco, hasta acá era entonces... Bueno, en esta primera parte estuvimos viendo un poquito todo lo que tiene que ver con la parametrización. En realidad, dónde influyen en los parámetros todo lo que tiene que ver con la lista de precios y los precios. Vimos en parámetros de ventas que tenemos la opción de poder guardar el historial. Esto está bueno porque luego vamos a ver que podemos utilizar los precios definidos en cierta fecha. Sí, obviamente esto también lo tenemos habilitado. También tenemos la opción de depurar el historial. Recuerden que esto va a ir guardándose en información en la base de datos y cada tanto podemos hacer algún tipo de depuración. Y también importante, si trabajamos con listas de precios específicas que están asociadas a un talonario, que no queremos que en el caso de los pedidos y que se actualicen los precios, las podemos excluir directamente desde la opción de parámetros de venta. Mostramos cómo es la definición de lista de precios, el proceso que ya conocíamos. Vimos que podemos utilizarla en moneda pesos, en moneda dólares, podemos indicar que llevan o que no llevan impuestos, impuesto interno, IVA y demás, habilitarla o inhabilitarla y también podemos establecer las fechas en las cuales esa lista está vigente. Y luego tenemos la parte de criterios de actualización. Esto recuerden que anteriormente nosotros utilizábamos las listas relacionadas, era un poco más acotado y solamente podíamos hacer un criterio específico para cada lista. Ahora con esta nueva
nueva modalidad, los nuevos criterios. Vamos a poder tener varios criterios asociados a una lista, igual ahora lo vamos a ver bien. Y también podemos establecer a qué sucursales, si trabajamos en maestros por sucursal, en todo lo que tiene que ver con los circuitos de TangoNet, vamos a poder indicar a qué sucursal se va a estar enviando esa definición de lista de precios. En lo que tiene que ver con otras, si lo podemos editar, ocultar o mostrar. Y también tenemos la opción de habilitar al usuario para que pueda utilizar los precios a fecha, esto que viene relacionado con los que les decía antes en si guardamos el historial de los precios o no. Después tenemos diferentes maneras de realizar la actualización de los precios, varios procedimientos. Podemos hacer la opción siempre manual, la actualización individual, que en este caso lo podemos hacer, vamos a ver el artículo en todas las listas y podemos a través de esta vista indicar cuál va a ser el precio. También vamos a poder en ese caso indicar si actualizamos los pedidos, si ya hay pedidos generados, y también asociarle el precio por cliente, que como bien decía Gaby, en Nexo Clientes vamos a estar viendo específicamente, nuestro cliente va a ver los precios, si tiene precios especiales, este tipo de precios. Esto también, como está en nueva tecnología, lo vamos a poder actualizar a través de Excel o a través de API. Y la otra vista que tenemos también, en este caso, es la actualización individual por artículo, que es una vista un poco más acotada en este caso. Vamos a estar viendo el artículo y ya una vez que ingresamos al artículo, vamos a poder indicar en cada lista cuál va a ser el precio. El proceso es el mismo, el fin es el mismo, nada más que quizás de una manera o de otra va a ser mucho más fácil la actualización. Y por último, esto no sé si lo habías mostrado, David, la actualización global, que en este caso la actualización global nos va a servir si tenemos criterios que coinciden para poder actualizar un rango de artículos específicos. Es como un asistente donde vamos a ir indicando la base de cálculo, donde vamos a ver los criterios de actualización, vamos a estar viendo toda la información y vamos a seleccionar a qué artículos vamos a estar actualizando. Seguro ahora lo va a mostrar Gaby igualmente y es otra forma de hacer la actualización. También tenemos el administrador de precios, que esto lo vamos a ver ahora también en la segunda parte. Así que Gaby, eso creo que era lo que... Ahí nos vemos, Caro. Bueno, vamos con la actualización global primero entonces, que es lo que me había quedado pendiente, y después vamos a ver lo demás. Actualización global de precios. Vimos cómo hacer las modificaciones de a una. Si queremos hacer una actualización masiva, tenemos el proceso de actualización global. Acá, cuando entramos a actualización global, lo que tenemos que hacer es primero indicar cuál es la lista de precios que queremos actualizar. Acá indicamos la lista de precios 10. Vamos a decir si queremos utilizar criterios de actualización como plantilla. Esto es una funcionalidad que se agregó en Delta 2, que es la posibilidad de definir o dejar predefinidos los criterios de actualización para poder ser reutilizados o asociados a listas de precios. Ahora, como al igual que en lista de precios, vamos a saltear esta parte porque lo voy a explicar después y después lo vamos a juntar todo. No vamos a utilizar criterios de actualización, sino que lo vamos a definir en este momento. Para el cálculo de la lista de precios nos pregunta cuál es la base que vamos a utilizar. Si va a ser otra lista de precios de ventas, o sea, puede ser la lista de precios mayorista, le quiero aplicar un porcentaje y hacer que sea la lista de ventas minorista, etcétera. Puedo hacer una lista, tomar para la actualización de la lista de precios la lista de compras, en el caso que sean los precios de mi proveedor más un porcentaje, directamente puedo utilizar como base la lista de compras. Al elegir la lista de precios de compra, puedo decir que para cada artículo tome el habitual del proveedor o eventualmente elegir de un proveedor los precios y hacer la actualización sobre ese precio en particular. Si va a ser sobre el precio de reposición del artículo, el precio de última compra o el costo estándar. Recuerden, eso lo tienen en el módulo de stock. Acá vamos a stock y acá en actualizaciones, precios para costos. Tenemos para cada artículo cuál es el precio de reposición expresado en moneda corriente o moneda extranjera, el precio de última compra y por último para los productos armados el precio de costo estándar. Esto yo lo puedo modificar de manera individual. Acá lo puedo hacer de manera masiva a través de Excel utilizando la apertura, o lo natural es que se haga a través de los comprobantes. Cuando hago un ingreso a una factura de compras, cuando actualizo la lista de precios de mi proveedor, eso va a actualizar el precio de reposición en el caso de la lista de precios. Si cargo una factura de compras, el precio de última compra, o si si hago el proceso de armado, va a ser el precio de costo estándar. Entonces, en base a cuál voy a tomar el precio, la lista base. Acá puedo decir que la lista de base va a ser la misma lista de ventas. Voy a actualizar tomando como base, voy a actualizar la lista 10 tomando como base la lista 10. Vamos a darle el siguiente.
después en la siguiente ventana lo que nos pregunta es cuál va a ser el criterio para actualizar esto, si va a ser por porcentaje, o sea, la lista 10 le quiero subir un 10% general. Puedo hacer un porcentaje según rango, o sea, aplicar un 10% hasta 100.000 pesos. Después, a partir de los 100.000, puedo querer aplicar otro porcentaje. Entonces, acá podemos indicar, por ejemplo, si es por rango, decimos desde 0 a tanto este porcentaje, desde el siguiente al otro porcentaje. Hacer lo mismo pero con un coeficiente, en vez de decir el 10% puedo decir el 1,13%, el 1,13 por ejemplo, le aplico ese coeficiente. Lo mismo va a hacerlo por rango, por la utilidad del artículo. O sea, yo en el ABM de artículos, acá si entramos a artículos, vamos a ver que agarro el home por un ejemplo, pero más que nada para mostrarles el campo. Tengo un campo acá en información de ventas que dice el porcentaje de utilidad. Entonces, el porcentaje que ponga acá es el que se va a aplicar. Si yo digo que va a ser por la utilidad del artículo, va a tomar de la lista base, que era la 10, le va a hacer un cambio a la misma lista 10, aplicándole el porcentaje que que establecimos en el ABM de artículos. Si dice 0, ese no lo va a cambiar. Por importe, a todo le quiero subir un importe fijo. Por importe, según rango, o sea, hasta 100.000 pesos le subo 1.000 pesos, o sea, de ahí en adelante. Y si no, copiar el precio de la lista de base de cálculo. Esto es útil si yo, por ejemplo, estoy preparando la lista de precios del mes que viene. Entonces, trabajamos con la lista 10, me puedo crear una lista, pongámosle 99, voy cambiando los precios, voy modificando todos los precios que estoy preparando para el mes que viene. Esa lista nadie la ve, nadie la tiene configurada en el perfil, simplemente la uso como lista de trabajo. Llegado el momento, puedo programar o ejecutar la copia directa desde la lista 99 a la lista 10 para que me quede, para que me quede copiado los artículos. Acá podemos poner por porcentaje, lo que queramos, vamos a ponerle un 10% y listo. Luego tenemos la sección de corrección. ¿Qué vamos a hacer con los decimales que me quedan? Aplicado este 10%, por ahí el artículo me queda 0,87. Entonces, quiero hacerle un redondeo. Acá las opciones que tenemos son: queremos hacerle un redondeo, lo que va a hacer es llevarlo hacia el entero siguiente según la posición que indique. Si va a ser la posición decimal 1 o la posición 2, va a decir, no sé, la posición 1 y es 87, va a llevarlo a 0,90. Si es 81, lo va a llevar 0,80. Si aplico sobre la posición 2, lo que va a hacer es llevarlo al entero siguiente. Redondear, entonces truncar, lo que va a hacer es simplemente cancelar la posición o aplicar una política de redondeo, que ahora vamos a ver qué es la política de redondeo. O sea, básicamente es predefinir cuál es el criterio que quiero hacer. Después, si el tema de la cotización, ahora lo vamos a ver con los criterios. Si considero los impuestos para el cálculo, en el caso que la lista los tenga, los impuestos del artículo los quiero considerar. El precio base en 0 para el cálculo, o sea, si yo hice esto me va a servir si hago, si tengo un artículo en 0 en la lista, estoy copiando, me lo pasa en 0. Si estoy aplicándole un importe, me lo va a sumar o no. O si estoy aplicando un coeficiente, obviamente no va a hacer nada. Actualiza artículos sin precios. Por ejemplo, lo que decíamos recién, tengo la lista 99 y la paso a la 100. En la lista 99 tengo 100 artículos, en la lista 10 tengo 20. Bueno, me copio todos o los que existen, o simplemente actualizo los que tienen precio, los otros no los toco. Y esta opción sí respeta los precios modificados manualmente de una actualización global. ¿Qué es esto? Supongamos que el lunes yo hago una actualización global de precios. Quedan todos marcados como que fueron actualizados a partir de esa actualización global. El martes cambio 3 artículos el precio. El miércoles hago una actualización global. Esos 3 que toqué, ¿quiero que los incluya o no? Si le digo que los respeta, o sea, no los va a tocar y va a dejar el precio que dejé manualmente. Y así hasta que vuelva a correr el proceso de actualización global diciéndole que no los respeta, ahí se limpian todos y ya queda todos exactamente igual. Si en este proceso de actualización actualizo los precios por cliente, y si actualizo los precios por cliente, vamos a indicar en base a qué. Actualizamos en base al precio del cliente, o sea, hemos dicho que a un cliente le damos un precio diferencial. Ese es el que vamos a tomar como base de cálculo, o lo igualamos al de la lista de precios, o sea, lo tomamos sobre la lista de precios de la base de cálculo. Y con los pedidos, lo que decíamos recién, si actualizamos los precios de los pedidos, acá podemos decir cuántos días vamos a
respetar los pedidos que tenemos ya generados. Si yo tengo pedidos cargados de más de 10 días, o sea, a partir de los... Si yo quiero decir a partir de tal fecha, vamos a decir a todos los pedidos del mes de septiembre no los toques, todos los de ahí para atrás los actualizamos. Bien, eso entonces en la parte, perdón, esto vamos a decir acá no aplicar, pasamos al siguiente y por último, no nos queda nada, con esto ya estamos para terminar. Esto entonces, la actualización global de precios. Todo esto que hicimos lo podemos definir previamente en un criterio de actualización. Acá vamos a venir a los criterios de actualización de precios y este es el lugar donde podemos definir para ciertos artículos o para todos los artículos cuál es la condición que queremos aplicar o establecer distintas condiciones para aplicarlas en momentos diferentes. Por ejemplo, vamos a darle nuevo, después vemos la que tenemos creada. Los campos son más o menos los mismos que vimos recién. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es la base de cálculo? Si elegimos la lista de precios, no cuál es la que vamos a actualizar, sino cuál es la base de cálculo, porque esto después yo lo puedo aplicar a múltiples listas de precios, pero va a ser en base a una lista de precios de compra, todos los mismos criterios que vimos recién. Vamos a decir que va a ser una lista de precios de ventas, perdón. Vamos a elegir la lista de precios 1, da lo mismo. El criterio de actualización, los mismos criterios que habíamos establecido recién, todo lo que vimos en la actualización global, vamos a elegir un 10%. La corrección, misma historia, si vamos a redondear, truncar o aplicar una política de redondeo, que ahora vamos a ver cuál, en este caso le decimos no aplicar. ¿Cuál es el tipo de cotización asociado a este criterio? Acá podríamos establecer, nosotros teníamos múltiples tipos de cotizaciones en el módulo procesos generales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos definidas dos cotizaciones, una que era la cotización del dólar oficial y otra que es el dólar oficial más el impuesto país más la retención de impuesto a las ganancias. Entonces, si yo tengo definido, por ejemplo, que esta lista de precios está asociada a esta cotización, lo que puedo hacer es programar que se actualice periódicamente si la cotización cambió, de manera que pueda mantener los precios actualizados en base a una cotización del dólar. Y acá hago una aclaración. Cuando definimos la lista de precios, pusimos listas de precios en dólares. Ahora, si yo necesito exponer mi lista de precios, alguien me dice, che, mandame la lista de precios, y yo se la tengo que mandar en pesos, ahí la tengo que definir en pesos y puedo hacer esta regla de actualización por la cotización del dólar. Si yo quiero que sea el precio exactamente en dólares, ahí tengo que definir la lista de precios en dólares. Bien, acá lo mismo, si considero no impuestos, ¿qué hago con los pedidos? Si no los actualizo, si los actualizo siempre, a partir de tantos días de su ejecución, etcétera. Más o menos lo mismo que habíamos puesto antes. Luego tenemos la solapa de artículos, donde podemos elegir que este criterio se aplica para algunos artículos en particular. Y acá tenemos el seleccionador de siempre, donde podemos elegir por carpeta de clasificador, etc. Entonces, lo mismo que hicimos una vez o que haríamos cada vez, ya lo podemos dejar predefinido por ejemplo, acá tengo uno que es para la lista de precios en dólares o los artículos de línea blanca, que les aplico un porcentaje por rango, 10% hasta 100.000 y después otro. En la política de redondeo, etc. Entonces, este criterio de actualización yo lo puedo asociar, lo que les decía antes, si voy a la lista de precios, puedo agarrar mi lista de precios 10 y decir que el criterio de actualización que voy a utilizar va a ser el de, por ejemplo, el del dólar, el que cambie, que se actualice si se modifica la cotización del dólar, y la ejecución va a ser una sola vez, o sea, va a ser diferida. Esto le tengo que poner fecha y hora. Esto me puede servir, por ejemplo, para el ejemplo que hablábamos recién de voy preparando la lista de precios y quiero que se actualice el tal día a tal hora, o sea, se actualice el 30 de septiembre a las 23 para que el 1 de octubre esté disponible. Bueno, preparo la lista, hago la lista 99, le pongo el criterio que sea copiar lista de precios, la dejo programado y le pongo como diferido que sea tal día a tal hora. O lo puedo hacer recurrente indicando según frecuencia. Si digo según frecuencia, esto va a ser periódico la ejecución y va a ser la frecuencia que defina. Vamos a ver un segundo, me voy a venir para acá.
la frecuencia que defina en el administrador general, en servicios, planificador, y acá tengo la tarea de automatización de listas de precios. Entonces, yo acá me defino la tarea de actualización de listas de precios indicando para tal empresa, en qué empresa voy a trabajar. Por ejemplo, la que estamos trabajando ahora es Nueva Delta, pero podría ser lo mismo para Tango Horizontes, que haga la actualización de precios utilizando la frecuencia que se llama cada una hora. Entonces, cada una hora va a ejecutar todas las actualizaciones que tengo de listas de precios pendientes. Si no hubieron cambios, por ejemplo, en la cotización del dólar, no va a hacer nada. Si no existieron cambios en la lista base, no va a hacer nada. Eso entonces, en cuanto a los criterios de actualización, o sea, es súper práctico para cuando tengo que hacer actualizaciones que tienen ciertos comportamientos similares periódicamente. Por último, las políticas de redondeo que hablábamos recién. Hablábamos de los redondeos de enteros o los redondeos de decimales. Eventualmente podemos tener distintos criterios, no solamente para redondearlo, sino que también podemos querer hacer una cosmética de precios, que me quede 99,99, etc. Entonces, para eso vamos a definir una política de redondeo, lo que me pide, como todos los casos, un código, una descripción. La cantidad de decimales, esto podría coincidir con la cantidad de decimales la cantidad de decimales que tenemos en la lista de precios. Y cuando establecemos las reglas, podemos tener distintas reglas de redondeo según el importe que estoy utilizando. O sea, si hasta 100.000 pesos puedo aplicar se te pone siempre el mismo importe, pero bueno, no importa. Hasta un valor puedo poner una política, de ese valor en adelante otro y así. Los métodos son fijos, o sea, voy a aplicar una máscara de redondeo, podría ser 99,99, que lo lleve hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor en el que estoy. O múltiplo, que va a ser ajustar el precio, en vez de decir 99,99, por ejemplo, por 10, por 100, lo que fuere. Para hacerlo más claro, tenemos acá un simulador de redondeo donde podemos poner un importe y ver, utilizando cada método, cómo me quedaría. Vamos a suponer que ponemos 48.120, perdón. Tenemos, me quedó acá. Esperen que cancelo, vamos de vuelta porque toqué el F12. Vamos a poner que tenemos, no sé, 48.152,21. Y nuestra máscara de redondeo es 99,99. Si le damos simular en el método fijo, nos va a decir que este precio, si yo pongo este precio, me va a quedar en 48.199 si digo que es hacia arriba. Si es hacia abajo, me va a quedar en 48.099,99. O sea, me va a tirar para abajo. Y el más cercano, en este caso, como estoy en los últimos dos dígitos y es 52, me va a llevar hacia el de arriba. Si esto lo cambio y pongo, no sé, 11, le damos simular, nos va a llevar hacia el de abajo porque es el más cercano de los dos. En el caso del múltiplo, misma historia, vamos a ponerle, en vez de eso, vamos a poner por 100 porque quiero que sea con enteros, o sea que no me queden nunca decimales. Entonces, si le doy simular, acá esto lo que va a hacer es, este valor de 48.111 va a quedar en 48.200 porque va el múltiplo de 100, para arriba, para abajo a 100 redondo, y como es el más cercano, misma historia. Entonces, de esa forma, podemos, en vez de explicarlo teóricamente, acá podemos ir viendo a ver qué le pongo y cómo me va quedando. Establecemos entonces nuestra política de redondeo. Como le digo, esto aplica para parte decimal y para parte entero. Acá yo tengo definida una que se llama sale, que teníamos que sea, incluso podemos hacer combinaciones de los dos, de 0 a 100.000 es fijo y va a ser hacia abajo 99. Y en el caso de 100.000 para arriba, va a ser hacia arriba el múltiplo de 100. Eso es lo que definimos. Entonces, esto lo podemos asociar al criterio de actualización, ya queda. Entonces, cuando aplica el porcentaje, el valor que me quede le va a aplicar la política de redondeo que definimos. O también, el último método que nos quedaba de actualización de precios es el del administrador de precios. Abrimos el administrador de precios, le damos siguiente y acá tenemos dos formas. Una, hacerlo a través de Excel, esto así mismo como lo hacíamos en el administrador individual, que lo hacíamos a partir de apertura. Puedo exportar algunos artículos a Excel, modificarlos y después importarlos. No lo he mostrado, ya lo hemos mostrado. Y si no, lo puedo hacer de manera individual desde la grilla. Y acá vamos a elegir
por el clasificador algunos artículos, le damos a agregar, siguiente. ¿Cuál es la lista o las listas que voy a tomar? Elijo las listas en cuestión, en este caso la lista 10. Todas estas opciones las explicamos cuando vimos el directo de artículos con escalas, pero básicamente si quiero ver todos los artículos, solo los artículos con precios, y en la selección de artículos que no tiene precio no me traiga, o que me muestre solo los artículos sin precios para agregarlos. También puedo indicar si quiero ver los precios por cliente, para hacer actualización de precios por cliente en este proceso, y los parámetros para escalas, si solamente toco el base, si quiero ver los especializados, etcétera. Cuando venimos acá, le damos siguiente y nos trae todos los artículos. Básicamente, acá esta es una grilla, yo puedo ir tocando, pero lo que tiene de bueno, le agregamos acá la opción de aplicar la corrección de decimales. Entonces, si yo vengo acá a configuración, puedo elegir aplicarle una política de redondeo o aplicar un criterio de redondeo. ¿Cuál es la corrección que voy a hacer? Que puede ser ninguna, redondear, truncar o aplicar una política de redondeo. Y en este caso dijimos la política Sale. Entonces, si yo activo este botón, a medida que voy tocando, va a hacer lo que indicamos. Si nosotros decimos que este pase a costar, estoy teniendo la lista agarro la lista de precios y de cómo la modifica y voy poniéndole, no sé, 211, 582. Enter, ya me lo lleva al múltiplo de 100 porque es arriba de 100.000 y lo que habíamos dicho. Si este que está acá, 11.099, digo, ahora pasa a costar 12.142, Enter, me lo lleva para abajo a 12.099. Y así, cada precio que voy modificando lo va a ir corrigiendo de acuerdo a la política que nosotros le definimos. Terminamos esto y finalmente los precios se actualizan. Por último, lo que habíamos dicho, esto lo voy a cancelar, voy a mostrarles en el facturador el tema del historial de precios. No vamos a hacer una factura para ver cómo se ven los precios y nada, pero simplemente en el facturador, cuando entramos con este perfil, si vamos al encabezado, acá en la lista de precios tenemos la posibilidad de ver el precio a fecha, F8, y podemos ver, cargar todo el comprobante con los precios que tenían los artículos en la lista 10 en una fecha determinada. Y si estoy en el cuerpo, por ejemplo, vamos a agarrar nuestro querido Home, le damos acá y si venimos a modificar y tenemos permiso, vamos a darle el F4 para modificar, con el más, acá al lado me dice para precio a fecha prima más. Entonces, acá puedo ver en la grilla que ayer cambiaron los precios y esto pasó a costar 210.000. Si voy para atrás, si vuelvo para acá, me va a decir que el precio ayer era 190.000. Esto lo puedo ir buscando en el mapa, en el calendario, perdón, el 12 de agosto se cambió el precio a 190.000 y así puedo ir viendo los cambios que tuvieron los precios y eventualmente, si alguien dice, che, yo vine el otro día, me dijiste que costaba tanto, puedo hacerle la excepción y cobrarle los precios que tenía un artículo en un momento determinado. Obviamente el historial de precios lo puedo consultar también desde Tango Live. Bien, esto entonces es todo lo que tengo que decir sobre... Bueno, en esta segunda parte vimos un poquito todo lo que tiene que ver con esto que se fue agregando a partir de Delta 2, en este caso los criterios de actualización, que anteriormente, como les había comentado, en la definición de lista podíamos utilizar una lista relacionada que se iba a ir actualizando de acuerdo a una frecuencia que podía ejecutarse en el momento o en una fecha indicada o quizás con el planificador del administrador. Bueno, en este caso podemos establecer anteriormente un criterio de actualización y asociar uno o más a las diferentes listas de precios que tengamos. Esto obviamente nos va a ir ayudando porque sabemos que los precios van variando constantemente y esto podemos ejecutarlo y dejarlo asignado a las diferentes listas de precios y utilizarlos de acuerdo a cómo van fluctuando. En los criterios de actualización vamos a poder definir una base de cálculo, vamos a poder en este caso indicar si va a poder ser quizás una lista de ventas, en este caso una lista de compras del proveedor, o quizás también para lo que es el módulo de stock, si es precio de reposición, el costo estándar, precio de última compra y demás. Y en base al resultado vamos a poder indicar en este caso cuál va a ser el criterio de actualización, si va a ser por un importe, si va a ser a través de un coeficiente, si va a ser un porcentaje. Estas tres opciones, además, vamos a poder establecerla por diferentes rangos, como bien vimos en el ejemplo, desde hasta un cierto rango podemos establecer, por ejemplo, un porcentaje, o bien y desde otro importe hasta otro importe, otro rango de valor. El resultante de esto, vamos a poder decidir qué es lo que hacemos con los decimales,
o bien también con los enteros, que es utilizar. No utilizarlo, dejarlo el precio como se encuentra. Pero me olvidé de otros criterios de actualización también que no los mencioné anteriormente, que es dejar directamente el valor del código base, de la base de cálculo en este caso, y uno más que no me acuerdo, pero hay uno más que no me estoy acordando. Bueno, y entonces les decía, una vez que nosotros tenemos el resultado, ¿qué es lo que vamos a hacer con los decimales o los enteros? Si los vamos a no redondearlos, si los vamos a truncar, si vamos a utilizar una política de redondeo. Y acá también, esta política de redondeo, lo que vamos a poder hacer es definir diferentes políticas con las que querramos trabajar. Que tenemos 2 métodos con un simulador que nos va a permitir saber de antemano cómo van a ir quedando los precios. Tenemos el método fijo, que es, va a ser el cálculo fijo de la máscara, y tenemos el múltiplo, que va a acercarse al múltiplo de la máscara, ya sea ascendente, el más cercano o el más bajo. Y también podemos utilizar en esto la cosmética de precios, que es como más llamativos para poder aumentar un poco más las ventas, que son estos precios que quedan con 0,99. Lo bueno que tiene esto también es que no solo se aplican a los decimales, sino que también se aplican a los enteros. Después pasamos también todos estos métodos de actualización que vimos también anteriormente, como la actualización global, individual por artículo y demás. Como están en nueva tecnología, recuerden que si trabajamos con Connect, pues lo vamos a poder hacer desde cualquier dispositivo, desde el celular, y mismo vamos a poder utilizar la actualización siempre desde Excel, o si queremos eliminar algún valor, también lo podemos hacer desde Excel o a través de la apertura. Y tenemos también lo que es el administrador, que es el método más convencional, el que todos conocemos, que tenemos también la actualización a través de Excel y a través de la grilla, donde se aplica las políticas de redondeo, aparte de los criterios de actualización. En el administrador de precios también vamos a poder actualizar, vamos a poder utilizar las políticas de redondeo. Esto está bueno porque en el momento que estamos realizando la actualización también podemos utilizar el método que definimos previamente. Y por último, el historial de precios, que como siempre nos acompañan, no mentira, esas eran las consultas live, pero también las podemos consultar en el historial de precios. Ahí vamos a tener toda la información, vamos a poder ir guardando todas las modificaciones que sufrieron los precios, y además nos va a servir en el caso de que trabajemos con los precios a fecha, como bien mostró Gaby en el ejemplo del facturador, para poder dejarle el precio a cierto valor con algún cliente particular o por algún tipo de promoción que tengamos y demás. De acuerdo siempre a las situaciones, tenemos esa opción, y además también para llevar un control, sacar algún informe, poder ver la fluctuación del precio y en base a eso tomar decisiones mucho mejores para el negocio. Así que, chicos, si les parece, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Un montón. Nos parece. Siempre hay muchas. Todo clarísimo. Me faltó la utilidad del artículo. Ese. Por eso. Sí, ese que mostraste en el artículo, sí. Está muy bien. Ahí me acordé. Bueno. Vamos. Arranco tirando nomás. Vamos. Me cansé de hablar, chicos. No. Quería contarles. Bueno, Edu, grande, un abrazo grande. No son los pagos, los que necesitan un descuento o algo, los clientes de claro. Claro. Bueno, Adriana Malik, precios da para marco teórico. No, sí. déjalo ahí, Adrián. Gracias, Adri, el otro día me escribió para mi cumple. Déjalo ahí arriba, cejas. Beso, Adri. Mandamos un saludo. ¿Qué más? Vamos con la siguiente. Hoy está más sabio, Gaby, dice Silvia. Sí, por no decirme más viejo, pero está muy bien. ¿Qué más? Bueno, adelante, Sensei, dice Martín Díaz. Gracias. Precios de ventas, Gaby. Calculo que fue porque dijiste. Otra geminiana retándome. Ya me estoy acostumbrado. Geminiana retándome porque me confundí. Perdón, dije precio. No me voy a hacer cargo de lo que estás diciendo. Está muy bien. Excelente, Gaby. Muchas gracias. Arrancamos con los salarios. Sí. Acá está la primera pregunta. Si cambia la lista general, ¿cambia la lista de cliente? Bueno, eso depende, Alejandro. Justamente el tilde que vimos de si querés en la actualización actualizar los precios del cliente o no, y ahí tenías la posibilidad de actualizarlo en base a la lista o en base al precio del cliente. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tenés ahí atrás? Tengo guardaespaldas, Gaby. Tengo guardaespaldas. Hay mucha tensión acá. 12 cuotas, 35% off. Muy bien. Ojo, está bajando Mauricio, Marian. Controlen la escalera. Vienen todos. ¿Qué pasa? Te ubicas en la escalera, por favor. Yo veía movimientos con cartel y digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace? Muy bien. Es que lo amerita. Es un montón. 35 off. Y 12 cuotas. Y ahí vienen para acá esto. Uy, ahí viene para acá, ¿no? Vienen para acá. Ahí vienen. No tengo cámara móvil, pero bueno. Ahí está. Aquí promo.
Qué grande, mirá. ¡Qué cartel! El cartel que sacaron. ¿Dónde sacaron la caja esa? Pará, ¿de dónde? Déjame la caja de quién. Un regalo de alguno que trajo salames, no sé. Ah, mirá qué bien. ¿Dónde no salames? Acá se aprovecha todo. Muy bien. Bueno, 12 cuotas, 35 off. Muy bien. Vamos, muy bien. Muy bien, Vamos, chicos. los aplausos ahí está. Grande ceja. Bueno. El pequeñito baja también. Sí. Sí, no. ¿Qué más? Bueno, vamos con la siguiente. Vamos. Clarísimo Gaby, dice Elizabeth Guzmán. Muchas gracias, Elizabeth. Me siguen haciendo por el Colorado. Vamos. Clarísimo. Clarísimo. Gracias. No, pará. Gracias, Cante. Te voy a agradecer a cada uno. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, Walter Jiménez. El cliente tiene forma de emitir informe donde Tango le diga cuál era el precio de un artículo en un día determinado o tiene que calcular en qué fecha se actualizó el precio y verlo por aproximación. No. Justamente desde el facturador tenés para verlo si no tenés consultas live para ver el historial de precios. Pero sí, no hace falta ir por aproximación. Bueno, vamos con el siguiente. Luquitas. Hola chicos, si alguien de acá es de Tango University, le salió el paso 31. ¿Por qué no me sale? Vamos, Lucas, no pidas Busca ayuda. apoyo y motivación. Ponete y sacalo, dale, si va a salir, tranqui. Está ahí, usá todas las herramientas que tenés y lo vas a sacar. No pidas que te ayuden, dale. Vamos que va a salir. Vamos que vos podés. Todos bendiciones, mandándole bendiciones a Lucas para que saque el paso 31. Vamos, Lucas. Mándele bendiciones, no le mande la solución. Vamos. ¿Qué más? Chicos, una duda. Sí. Manejamos lista de precios por rangos de fecha. ¿Puedo cambiar la lista de precios de un artículo en particular en la factura? Pregunta Nair. ¿Qué tal, Nair? No, a ver, el precio del artículo lo podés cambiar. La lista de precios es un dato del encabezado. O sea, si vos no podés tener dos listas de precios en una factura. Si querés tomar el precio de otra lista, lo tenés que editar y poner de acuerdo al permiso que tengas, pero no podés tomar el precio de otra lista. Si en la misma lista, si manejás rango de fechas, ahí lo que te convendría hacer es guardar el historial y eventualmente tomar la fecha histórica de ese artículo. A ver, por las dudas, entiendo lo que dice Nair. Esto era una práctica muy habitual antes de tener el historial de precios, que justamente para guardar los precios antes de una modificación lo hacían en una lista secundaria. O sea, tenía la lista de enero, después hacía la lista de febrero y así. O de cuando se produjo el cambio, hacía una lista nueva. Entonces, eventualmente, si tenía que tomar un artículo, para eso hicimos el historial, justamente para no tener que hacer esto. O sea, usás una sola lista y cambiás y vas a la fecha. O si no, bueno, pones a mano y listo. Acá Cande le manda bendiciones a Lucas para que saque el paso 31. Vamos. Mediciones. Le manda a Silvia mediciones. ¿Qué dice Lorenza? Recién me liberaron. Feliz cumple, Gaby. El 7-9, tarde pero seguro. Muchas gracias. De Lorenza. Ale, si cambia la cotización del dólar, ¿cambia automáticamente los precios? Si cambia la cotización del dólar, bueno, esto lo explicamos, Ale, pero si tenés la lista de precio en dólares, sí, o sea, va a ser siempre al valor de la cotización emitir la factura en pesos. Si no, va a ser de acuerdo a la frecuencia que pusiste. Si le pusiste cada una hora, desde que haces el cambio, cuando llegue la frecuencia, no sé, a la hora que sea, ahí te va a hacer el cambio. Bueno, vamos. Al siguiente. Lucho Martínez. Gaby, ¿puedo manejar los precios centralizados? Sí, puedes manejar los precios, Lucho, de manera centralizada. Eso lo vimos en directos de Tangonet, donde podés dar de alta, justamente decís si querés manejar precios por sucursal o simplemente la misma lista de precios para todos, son precios únicos, y creas una tarea de transferencia de precios para que actualice los precios de las sucursales de manera automática. Vamos con otra. Luquitas. Bueno, acá creo que le respondió por el mismo tema. Sí, voy a chequear eso, algo de andar mal, pero agoté todo lo que pude para que no funcione. Bueno, sí, voy a fijar ahí. Sí, Funca. Vamos, Lucas. Marian, perdón, ¿se puede manejar listas de precios por punto de venta? No me quedó claro. Sí, podés. Eso lo manejás a través del perfil. O sea, vos en el perfil de facturación decís cuál es la lista de precios. Entonces, si te creas un perfil para cada caja, para cada punto de venta, y ahí cambia la lista de precios. Sí, lo podrías hacer perfectamente, Marian. Vamos con otra. Bueno, vamos con el siguiente. La PRI Hogar. Tengo lista con porcentaje de utilidad y además criterios de actualización. Línea blanca. Apliqué un 5% extra.
¿Hay forma de que en el historial no grabe los dos precios para no ocupar espacio en base de datos? La base de datos. No, cada vez que haces una modificación, si tenés habilitado el historial, te va a... ¿Cómo es? Te va a guardar el historial. O sea, no depende de la actualización, de si esta actualización guarda o no guarda, sino guarda o no guarda historial, y eso va para todo. Vamos con otra. Proceso lírico, dice Gabriel. Mira qué bien. Rose. Proceso lírico. Muy bueno. Me gustó. ¿Qué más? Gaby lo configuro para que quede fijo, dice Nicolás Villarroel. Gaby lo configuró para que quede fijo. Bueno, no, en el ejemplo probamos las dos formas, pero si estás hablando de las políticas de redondeo, no sé exactamente qué era, pero Claro, está no sé. muy bien. ¿Qué más? Rocío, las políticas de redondeo con simulador incluido, es verdad, está Muy buenísimo. Excelente. buenísimo, sí. Bendiciones para ese proceso. Yo, ¿por qué? ¿Por qué mandaba bendiciones Hacía de la rato nada? que no. Nadie te pidió nada. Lo importante es ser Voy. metódico para actualizar precios. Me voy. También. Chao, me voy. Muy importante. Me hatearon, me voy. No Volvé, seas Gaby. sensible, dale. Dale que no estaba Mercurio retrógrado y todas esas No cuestiones. tenés que te usan excusa, a Gaby. vos. Bueno, Sí, Nati no. Natalia, excelente. Muchas gracias, Nati. Para eso Y aparece. ahora sacáselo. Muchas gracias, Pablo. Clarísimo, Gaby. Muchas gracias. Ahí lo hacen volver, ¿viste? Con un comentario de estos aparece bueno. Sí, Sí, sí. se hace rebar. Excelente explicación, Gaby. Muy bien. Muchas gracias. Buenísimo la consulta de precios a Ahí fecha. está Walter, que le había Walter. preguntado eso. Buenísimo. ¿Qué más? Clarísimo, dice Buenísimo, Cande. Cande. Se cande. Eh, Gente, ¿cómo se deshabilita que editen los precios desde el proceso de artículos? Pregunta Abril. bueno, está buena pregunta de Abril porque eso es lo que me olvidé. Gracias, Abril. Nosotros en el ABM de artículos tenemos una solapa que dice precios y desde ahí lo puedo modificar. Eso me olvidé de mostrarlo. Eso hasta Delta 2, si no me equivoco, había en parámetros generales, en la solapa de artículos, decía si permitía o no. Ahora lo que hacemos es, si tenés permiso en alguno de los procesos de edición de precios, si tenés permiso de acceso a alguno de los procesos de edición de precios, actualización global, por artículo, todas las que vimos, vas a poder editarlo también en el ABM. Si no, vas a... ¿cómo es? Si no tenés permiso, no vas a tener ese proceso disponible. Vamos con otro. Bueno, seguimos. Bueno. Clarísimo, Clarísimo. dice Carlos Juganes. Buenísimo. Eso está bueno, dice Virgil. No sé a qué ¿Qué? tema, No pero sabemos qué, bueno. pero seguro todo. Claro. ¿Qué ¿Dónde más? se guarda el historial de precios? Pregunta Ulises. En la base de datos, Base de de la datos. empresa, tabla, porque creo que la preguntaron después, la tabla es historial precios ventas, se llama, no tiene mucha ciencia. En la ayudas.axoft.com, ahí tienen todas las, ¿cómo es? Todas las tablas. Las tablas. Ujú. ¿Qué más? Bueno, Martín Díaz. La máscara la vi en un par de videos, pero técnicamente con sentido, ¿es utilizada en el sistema? La ¿Por qué se máscara la vi en un par de videos, pero técnicamente con sentido es utilizada en el sistema, ¿por qué se llama así? No entiendo bien la pregunta, Martín. Por ahí va más por el nombre de la máscara. No sé, máscaras es algo que representa o que le da un formato, un valor, por eso se llama, no sé si... Claro. O sea, por ejemplo, la máscara de fechas es cuando vos decís día, mes, año, en este caso la máscara es 99,99, no sé, por ahí, La no punto sé si entendí coma. bien tu pregunta o algo, sino cualquier cosa nos decís de vuelta. ¿Qué más? Bueno, la siguiente, Ulises. ¿En qué tabla de la base de datos si se puede saber? Ahí en Eh, ayudas tenés la Sí, lista de tablas. historial precio-venta Ah, se llama, pero ahí Historial tenés, al- en el manual de operación de la ayuda tenés todo. Bueno, la siguiente. Agustín, consulta. Si no uso perfiles, ¿qué lista de precios toma? ¿La de cliente o la de la condición de venta? Bueno, esto es lo vimos cuando hablamos de condiciones de venta justamente. La idea es, nosotros en la condición de venta podemos tener una lista de precios, en el cliente podemos tener una lista de precios.
Si no tengo perfiles, que ahí es donde determino cuál es la que voy a utilizar, si es la del cliente, la de la condición de venta u otra en particular. Si no tengo eso establecido, la que va a prevalecer es la del cliente. Si el cliente no tiene una lista de precios, va a tomar la de la lista. Lo va a sugerir, recuerden, porque al no tener perfiles puedo editar lo que sea, pero la que va a sugerir es la del cliente. Si el cliente no tiene, va a sugerir la de condición, y finalmente, si no, la que ponga, me va a pedir que ponga una y listo. Vamos con otra. Bueno, vamos con la siguiente. Hay una amenaza de cejas en chat. La lista de precios inhabilitada. ¿Para qué siga calculando precios? Por el espacio de consulta. ¿Para qué siguen calculando precios? En realidad no es que siguen calculando, sino que siguen almacenada. O sea, si no, podés borrar los artículos que la componen y listo, si querés liberar espacio.